Una mañana, cuando Gregor Samsa despertó luego de sueños inquietos, se encontró en la cama transformado en una alimaña horripilante. Desde su publicación en 1915, hemos interpretado La Metamorfosis de Franz Kafka como una alegoría sobre cómo la sociedad rechaza todo aquello que es diferente, todo aquello que considera que es inútil. Es un relato sobre el aislamiento. Pero nosotros estamos en el siglo XXI. Vivimos todo menos aislados. Siempre estamos al alcance de un WhatsApp, de un like, de un swipe, etcétera, en las redes sociales, en el trabajo, en todos lados. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros leer un cuento de hace más de 100 años sobre un vendedor de telas que despierta una mañana convertido en un insecto gigante? Fíjate, ahí te va el chisme. Para nosotros en este tiempo, la metamorfosis de Kafka no se trata solamente sobre cómo la sociedad nos aísla a nosotros, sino también de cómo nosotros nos aislamos a nosotros mismos para convertirnos en insectos, y lo hacemos por elección propia. Yo soy Félix Cortés Scheller, soy el lector introvertido. Y el día de hoy te invito a que hagamos una lectura introvertida de la metamorfosis, para entender como escritores cómo le hace Franz Kafka desde Praga en 1915 para hablarnos a nosotros sobre nuestra vida en el siglo XXI. Porque en las palabras de Kafka se encierran advertencias sobre cómo nuestra adicción al trabajo y a la productividad constante y permanente nos convierten a todos un poco en Gregor Samsa. La habitación en la que despierta Gregor Samsa es su lugar seguro. Es ese lugar, es ese refugio donde él se siente a salvo, donde él puede cerrar la puerta y aislarse del trabajo, incluso también aislarse de su familia, y para poder tratar sus cosas, para poder leer, para poder escribir, quizás escribir sus cartas, soñar, ponerse a tallar sus figuritas de madera, que es su hobby, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ocurre la transformación, la habitación de Gregor Samsa deja de ser su refugio y se convierte en su celda. No puede salir de ahí sin el permiso expreso de su familia y además, cuando lo hace, pone en riesgo su propia vida. Kafka nos describe cómo Gregor Samsa escucha la vida de su familia a través de la puerta cerrada de su habitación y cómo él mismo ha dejado de formar parte de esa vida y de esa familia. En el momento en que oía voces, corría a la puerta correspondiente y se pegaba con el cuerpo entero contra ella. Sobre todo en los primeros días, no había conversación que no fuera de alguna manera, aún en secreto, sobre él. Una y otra vez oía Gregor cómo uno de los familiares intentaba en vano alentar a los demás a que comieran y no obtenía otra respuesta más que «gracias, ya he tenido suficiente». Es la descripción de lo que podría oír alguien que se ha aislado por voluntad propia incluso de su propia familia y de cómo esa familia sufre también ese aislamiento. ¿Suena familiar? Pues claro, porque la manera como nosotros en este tiempo entendemos nuestra vida laboral es rompiendo una frontera que había sido casi sagrada por mucho tiempo, y me refiero a la entrada del hogar. Antes, cuando salíamos de trabajar y llegábamos a la casa, dejábamos las preocupaciones del trabajo afuera y nos podíamos dedicar a nuestra vida, a nuestra familia. Dejábamos de ser empleados y nos convertíamos en personas. Pero ahora, el mail de tu jefe te llega mientras estás haciendo la cena. El WhatsAppazo de tu cliente para reclamarte X, Y o Z cosa te alcanza mientras estás cenando. Y los pendientes para la junta de mañana o para el reporte que tienes que entregar o lo que sea, te acompañan en la pantallita, en la pantallota, durante horas después, incluso después de que los demás en tu familia han apagado la luz para irse a dormir. Al igual que Gregor Samsa, hoy en día vivimos atrapados en un espacio que debería ser nuestro, pero que ha sido invadido por un monstruo llamado productividad. ¿Sabes qué es lo más absurdo de la historia de Gregor Samsa? ¿Qué es lo más doloroso inclusive? Fíjate, ocurre casi al principio. Apenas Gregor se da cuenta de su transformación y de que ahora es un alimaño horripilante, lo primero que piensa no es, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Cómo puedo volver a ser humano? ¿Qué va a ser de mi vida? No, su primera preocupación es, chin, ¿y ahora cómo diablos le hago para no llegar tarde a la chamba? Y más adelante, cuando llega el representante de la empresa para ver por qué el huevón de Gregor Samsa no se presentó a trabajar, Gregor suplica
Yo mismo le debo tanto al jefe, eso lo sabe usted muy bien. Por otro lado, me ocupo de mis padres y de mi hermana. Estoy en aprietos, ciertamente, pero ya encontraré la manera de salir de ellos por medio del trabajo. Caramba, esa es una verdad brutal que Kafka nos avienta a la cara. El trabajo nos ha domesticado al punto de que cualquier cosa que pase en nuestras vidas, una inundación en la cocina, una enfermedad, la muerte de un ser querido, solamente es importante en cuanto a que se convierte en un estorbo para nuestra productividad en el trabajo. Y eso es lo que pasa hoy. Nuestros jefes esperan que estemos disponibles todo el tiempo. Y si te sientes mal, si te enfermas o si se te muere tu mamá o cualquier cosa que ocurra, lo primero que debes sentir en ese momento no es dolor o tristeza o miedo, no. Lo que se supone que debes sentir en ese momento es vergüenza y culpa por no poder ser tan productivo o productiva como tu empresa quiere que seas. Cada vez que las palomitas de tu WhatsApp se ponen azules o cada vez que aparece tu nombre con un puntito verde, no sé, en Slack o en Teams o en Zoom, el sistema te está vigilando. No vaya a ser que haya algo más importante que tengas que hacer en ese momento más allá de trabajar, ¿verdad? No queremos dejar de ser productivos. Nos compramos la idea de que tenemos que ser productivos al máximo todo el tiempo. ¿Y por qué? Lo más triste en el destino de Gregor Samsa es la reacción de su familia. Al principio hay miedo, hay incomprensión, hay lástima. Y hay incluso un esfuerzo por parte principalmente de Grete, la hermana de Gregor, por hacerle la vida un poco más fácil, por crear una especie de relación, por rescatar algo de su hermano. Pero muy pronto esos intentos desaparecen. Muy pronto esa lástima se va convirtiendo en resentimiento, en reclamación incluso, en hartazgo. ¿Por qué? Porque Gregor ha dejado de ser el proveedor de la familia y se ha convertido en un lastre. El hijo abnegado y obediente, el que pagaba las cuentas, el que incluso pagaba la deuda de su papá, ahora es una carga, es un estorbo que lo único que hace es ocupar una habitación y llenarla de suciedad. Así que llega el momento en el que la mamá y la hermana de Gregor deciden sacar los muebles de la habitación. Le estaban vaciando el cuarto, le estaban quitando todo lo que él apreciaba. El armario donde guardaba su cegueta y sus otras herramientas ya estaba afuera. Ahora trataban de arrancar el escritorio del lugar donde sus pesadas patas habían escarbado pequeñas muescas en la madera del piso. Ese escritorio es el símbolo de la vida misma de Gregor Samsa, porque en ese escritorio había hecho sus tareas desde la primaria hasta la universidad. En ese escritorio se sentaba a sacar las cuentas de su trabajo. En ese escritorio se sentaba a tallar las figuritas de madera con la cegueta que está en el armario que ya está fuera de la habitación. Y ahora lo único que es ese escritorio para la familia de Gregor Samsa es una pieza de basura que hay que sacar y tirar a la basura. Kafka es implacable en este momento de la historia. ¿Por qué? Porque te está diciendo que cuando dejas de ser útil, la gente a tu alrededor, incluso aquella que se supone que te ama, te empieza a ver como un estorbo, como una carga, como un problema que hay que resolver. Y te va a empezar a arrebatar poco a poco todo aquello que te hace humano. Y esto es tan vigente hoy como lo fue en Praga en 1915, porque hoy, si el burnout te alcanza, o si decides renunciar a tu trabajo para dedicarte a ese proyecto que siempre te apasionó, o Dios no lo quiera, si te llegan a correr de la chamba, primero te van a llover las preocupaciones y las porras, no te preocupes, ya saldrá otra cosa, tú puedes, campeón, nosotros estamos contigo. Pero si ese momento se llega a extender, las porras ya no llegan tan pronto, que los reclamos empiezan a aparecer, que las recriminaciones, etcétera. Y entonces de repente el tú puedes, campeón, se vuelve en ¿cómo puedes ser tan egoísta? Zángano. Dejamos de ser hijos, dejamos de ser hermanos, dejamos de ser padres, dejamos de ser amigos para convertirnos en insectos en la vida de los demás. Y entonces nosotros mismos, para evitar ese destino, nos encerramos en nuestro trabajo, le dedicamos 300% de nuestro tiempo a nuestra chamba, a nuestra empresa, nos alejamos de nuestra propia familia. Cerramos la puerta para que no nos molesten, nos ponemos los audífonos para que no nos molesten, nos pasamos horas enteras, toda la noche si es necesario, siendo productivos para que no nos molesten.
y dejamos de valorarnos nosotros mismos como seres humanos y como miembros de una familia o de un círculo de amigos o de una sociedad, hasta que llegue el momento en que ellos mismos nos dicen: ¿en qué te convertiste? Ya no te reconocemos. Suena deprimente, ¿verdad? Bueno, Kafka no es precisamente un autor muy optimista. Pero entonces, a ver, ¿cuál es el punto de deprimirnos leyendo cosas como esta? Ahí te va. En una carta que le escribe a su amigo Max Brod, Kafka dice: un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Reconocer que la cultura laboral en la que estamos viviendo hoy en día es un culto a la productividad y que es eso lo que nos está convirtiendo en alimañas, es el primer paso para dejar de ser esas alimañas. Leer la Metamorfosis hoy en día es un acto de resistencia, porque nos recuerda que si el ritmo de nuestra vida actual se siente absurdo, es porque es absurdo, es porque está diseñado para cualquier otra cosa menos para vivir. Y porque al final nos recuerda que la transformación que realmente necesitamos no es la que nos convierte en seres más productivos y útiles para el mercado, es la que nos devuelve a nosotros nuestra dignidad humana. Porque tu valor como ser humano no se mide en KPIs. A ver, ¿KPIs? ¿Por qué estamos hablando de KPIs si los KPIs ni siquiera existían en tiempos de Kafka? ¿Por qué me lo estoy sacando de la manga? Porque ese es nuestro trabajo como lectores. Nuestro trabajo como lectores es abordar un texto y entenderlo e interpretarlo a través de nuestra perspectiva, de nuestra experiencia de vida, de nuestro contexto. De muy poco me va a servir a mí y de muy poco te va a servir a ti interpretar la Metamorfosis de Kafka tal cual la interpretaron en Praga en 1915. Tenemos que adueñarnos del texto y hacerlo nuestro, porque solamente así vamos a extraerle un aprendizaje útil. La Metamorfosis es un cuento fantástico, mágico, irreal, de terror inclusive. Pero no está escrito como un cuento mágico, fantástico y real de terror. Nadie, ni Gregor Samsa, ni su familia, ni los demás personajes que aparecen, ni nosotros mismos, nos preguntamos nunca qué fue lo que pasó que convirtiera a un ser humano en un insecto gigante. Kafka no se centra en eso. Simplemente nos dice: una mañana Gregor Samsa apareció convertido en un insecto gigante y se preocupó porque no iba a llegar a tiempo a la chamba. No se recarga en el asombro, no maquilla su texto con exclamaciones, interrogaciones, monólogos interiores, adjetivos, adverbios, lágrimas, dudas existenciales, etc. Imaginemos cómo sería ese mismo inicio de la Metamorfosis si lo hubiera escrito otra persona. Si lo hubiera escrito, por ejemplo, no sé, Stephenie Meyer, la autora de la saga de Crepúsculo, esa de los vampiros. Sería algo más o menos como esto. Cuando Gregor Samsa sintió que despertaba, el desconcertante mareo de sus pesadillas todavía hacía que su cabeza diera vueltas. ¿Por qué había soñado eso nuevamente? ¿Y por qué le costaba tanto trabajo abrir los ojos? Pero finalmente lo hizo. Poco a poco, los detalles de su habitación, esa habitación que era el único lugar que realmente le pertenecía en el mundo, empezaron a poblar su mirada. Quiso levantarse y no pudo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no dejaba de sentir ese terrible mareo? Gregor Samsa se miró al cuerpo y un frío calambre de horror recorrió su conciencia. Por alguna maldición desconocida se había convertido en un insecto gigante. Esto en inglés se llama purple prose, prosa púrpura, y es un texto excesivo, recargado, y casi siempre es señal de que un autor está tan empeñado en causar un efecto determinado en sus lectores que se va al extremo. Y entonces termina por alienarlos y termina incluso por causar el efecto contrario. Los lectores en la actualidad tienden a alejarse de ese tipo de prosa púrpura, recargada y rebuscada. Kafka, en cambio, lo hace distinto. Presenta hechos increíbles, mágicos, aterradores, con la misma naturalidad como si estuviera describiendo a Gregor Samsa lavándose los dientes. Te voy a invitar a que leas la Metamorfosis de Kafka, o que la vuelvas a leer. Pero en esta ocasión, imagínatela como si tú mismo, tú misma,
fueras Gregor Samsa y que la trama se desarrolla en tu propia casa. No sé qué va a pasar, no sé qué vas a encontrar, no sé cómo te vas a sentir, pero estoy seguro de que algo en ti se va a mover. Y déjanos un comentario aquí abajo para decirnos qué fue lo que descubriste en esta lectura desde una nueva perspectiva. Y ahora seamos escritores. Te voy a invitar a que tomes la misma primera frase de la Metamorfosis y la reescribas, pero en primera persona. Una mañana, cuando desperté de sueños intranquilos, me encontré en mi cama convertido o convertida en una alimaña horripilante. Y a partir de ahí, cuéntanos qué pasa. No lo que pasa en la Metamorfosis de Kafka, no. Cuéntanos qué pasa si en este momento, en el siglo XXI, en tu recámara, de repente amaneces convertido o convertida en un insecto gigantesco. Con el mismo estilo directo, franco y preciso de Franz Kafka. Y si quieres que sigamos aprendiendo a escribir a través de la lectura, suscríbete, dale like, la campanita, ya sabes. Nuestra comunidad va creciendo poco a poco y estamos ansiosos por conocer tus opiniones y tus puntos de vista. Acompáñanos porque este viaje se está poniendo bueno.